War. War never changes. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 76. En esta ocasión estamos en un nuevo vídeo para enseñaros la guía sobre armas arrojadizas. Estas son mejores de lo que vosotros creéis. El tema principal del vídeo será aumentar el daño para conseguir daño masivo y también tener precisión mejorada gracias al BATS. Porque sí, las armas arrojadizas se pueden utilizar con el BATS, luego lo veremos. Además, en este vídeo vamos a ver todo al respecto sobre las armas arrojadizas, de tal manera que funcione como la guía completa de estas. Es decir, que veremos cómo obtenerlas, sus características, cuáles son más rápidas y a cuánta distancia llegan, también cómo bajar su peso y lo más importante, cómo aumentar su daño para que sean realmente útiles tanto para un jugador novel como para un jugador veterano. Ya te adelanto que lo son y además es muy divertido. En este vídeo vamos a contar con la ayuda de un gran amigo del canal. Luego veremos quién es. Pero antes de comenzar quisiera mandarle un saludo y un agradecimiento a los Rangers que han estado apoyando todos estos meses al canal y que por desgracia, por falta de tiempo, no he podido sacar un vídeo para darle las gracias como manda. Le mando un saludo y un agradecimiento a los Rangers que han estado apoyando como Ranger veteranos al canal durante estos meses. A Alex13, a Ángel Bernard, a Chocomil, a GusGus890 y también a Tanrax. Muchísimas gracias, chicos, por todo vuestro apoyo. Ahora sí que sí, sin más dilación, comencemos con la guía. Eneva es una página con los mejores precios del mundo de los videojuegos. Recuerda que puedes apoyar al canal comprando desde el enlace que tienes en la descripción. Pasándome captura de tu compra, aparecerás en el siguiente vídeo como agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. Para fabricar armas arrojadizas, ve a un banco de trabajo de armas a la sección armas arrojadizas. Antes de hacerlo, recuerda equiparte la carta de suerte superduplicador, con la cual tendrás un 30% de probabilidad de superduplicar el objeto que crafteéis, es decir, de hacer un 2 por 1. En cuanto a las estadísticas, lo primero que tenéis que saber es que todas las armas arrojadizas comparten el mismo alcance, exactamente 12 metros disparando de manera normal. Pero esto os tiene que dar exactamente igual porque con el truco que yo os voy a enseñar vais a poder ver que el alcance es todavía mayor. Y ahora sí, empezamos hablando del arma arrojadiza más simple, es decir, el cuchillo arrojadizo, el cual podrás craftearlo desde el momento que salgas del refugio 76. Tiene muy bajo costo ya que solo pide 4 de acero. Tenéis que saber que tiene 75 puntos de daño base y es el arma arrojadiza más rápida. Tenerlo en cuenta porque va muy bien, utilizarlo hasta desbloquear el siguiente, el Tomahawk, el cual es el que más daño base mete, concretamente 100 puntos. Y tiene muy bajo coste, 4 de acero y 5 de madera. Eso sí, tienes que saber que es el arma arrojadiza más lenta, pero no es exageradamente lenta, por lo cual yo sí que te recomiendo utilizarlo. Para poder fabricarlo deberás haber aprendido su plano, el cual se obtiene aleatoriamente al hacer eventos, misiones y demás en la zona del bosque, es decir, la zona verde. Recuerda enfocarte en hacer eventos en esta zona para obtener este plano. Y luego tendríamos el fragmento de Sitchquad. De daño balístico base hace exactamente el mismo que un cuchillo arrojadizo normal, pero adicionalmente nos va a meter durante 5 segundos 3 de daño de veneno, lo cual es interesante para matar a los enemigos antes, pero tampoco es exageradamente útil, ya que este daño de veneno no se puede aumentar. Un handicap que tiene es que hace falta aprender su plano, el cual se obtiene aleatoriamente al completar cualquiera de los 3 eventos de libertad. Y también es que pide demasiados materiales. 2 de acero, 2 de cuero, 1 de ácido y lo más importante, púas misteriosas, las cuales se obtienen al matar Sitchquads, enemigos muy raros de encontrar que saldrán aleatoriamente por el mapa o en algunos eventos como el Libertad, la Ruleta y alguno que otro más. Al matar un Sitchquad soltarán 5 púas misteriosas. En cuanto a su velocidad, estaría por detrás del cuchillo arrojadizo, pero estaría por delante del Tomahawk. Luego por último tendríamos el cuchillo de carnicero, el cual si a mí me preguntas no merece nada la pena porque no destaca en nada, ni en daño, ni en recursos que nos piden para craftearlo, ni tampoco en velocidad. No destaca en nada. En cuanto al daño base, hace 60 puntos de daño balístico, lo cual es mucho menor al cuchillo arrojadizo. Y en cuanto a la cantidad de materiales que nos piden para craftearlo, nos van a pedir 8 de acero y 5 de madera, lo cual es demasiado comparándolo con un cuchillo arrojadizo, ya que el cuchillo arrojadizo pide menos y mete 15 puntos más de daño, y el Tomahawk, que pide menos materiales y hace todavía más daño, concretamente 100, por lo cual no merece nada la pena. En cuanto a la velocidad, es cierto que es mucho más rápido que el Tomahawk, estaría en el tercer arma arrojadiza más rápida. El plano se obtiene aleatoriamente al hacer el evento temporal de la Semana de la Carne cocinando con Graham,
Normalmente está en agosto. En conclusión, o utilizamos el cuchillo arrojadizo o utilizamos el Tomahawk. Si no tienes aprendido aún el plano del Tomahawk, pues utiliza el cuchillo arrojadizo. Cuando lo tengas, utiliza el Tomahawk. En cuanto al fragmento de Set Squads, utilizarlo para PvP. Por cierto, el peso de nuestras armas arrojadizas puede reducirse utilizando una armadura con la PER de 20% de reducción de peso en armas. Si utilizamos un set completo con estas mismas 5 piezas, conseguiríamos prácticamente un 100% de reducción de peso. No obstante, el 100% de reducción de peso no existe en Fallout 76, pero sería muy aproximado, de tal manera que podríamos llevar todavía más armas arrojadizas en nuestro inventario. Lo interesante es el tema principal del vídeo, pero para explicároslo voy a necesitar la ayuda de mi buen amigo Diego el Gamer. Hola Dark y hola Rangers, ¿cómo están? Parece que Dark necesita mi ayuda y por eso estoy aquí. Voy a ayudar a Dark con las pruebas de las armas arrojadizas que deberían empezar a usar, por cierto. Le ayudaré con las pruebas para determinar el alcance, la velocidad de las armas arrojadizas y el daño de veneno de la púa del Shipsquatch, si es que se estaquea o no. Es decir, si se suma todo el daño de veneno que causa la púa. Además estoy aquí para ayudar a Dark con el tema principal de este video, que es el truco de apuntado mejorado y aumento de daño con las armas arrojadizas. Si no me conocen, yo subo videos de Fallout 76 y me enfoco en guías sobre armas y armaduras, y si estas valen la pena. Pero también subo otras guías y experimentos sobre Fallout 76, como por ejemplo la servoarmadura del sindicato, un video en el que también me ayudó Dark Connors. Así que si quieren conseguir esta servoarmadura, o si creen que vale la pena conseguirla, recuerda que puedes visitar mi canal. Y con todo eso dicho, vamos a comenzar con las pruebas. Ahora vamos a ver el truco de apuntado mejorado con las armas arrojadizas, el cual se hace mediante el BATS y te va a permitir tener precisión mejorada y más daño utilizando estas armas. Lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener un arma equipada, preferiblemente un arma de fuego, y la carta de percepción fuego concentrado para poder señalizar las extremidades de los enemigos y jugadores. Con armas cuerpo a cuerpo también se puede hacer, pero recuerda que no se puede señalizar las extremidades de estos. Una vez tengamos un objetivo claro al que queramos lanzarle el arma arrojadiza, da igual que no sea en el punto exacto, vamos a apuntar aproximadamente y el BATS, cuando lancemos el arma arrojadiza, va a redireccionar nuestro cuchillo a la extremidad que ya hemos señalizado previamente o en ese mismo momento. Entonces, atento, lo que hay que hacer es, aproximamos el tiro, lanzamos el arma arrojadiza, nos metemos rápidamente al botón de BATS de tu plataforma, repito, disparamos un arma arrojadiza, nos metemos rápidamente en el BATS y va a llegar a la extremidad que tengamos señalizada. Esto nos va a permitir tener mejor precisión y mucho más daño. También rompe muy rápidamente las extremidades, gasta muy pocos puntos de acción, lo cual es muy interesante, y además, con esta función también podemos lanzar el crítico cargado, que sería exactamente igual. Apuntamos al objetivo, lanzamos un arma arrojadiza, rápidamente nos metemos en el BATS y si tenemos la barra de crítico cargada, le damos al botón de crítico, preferiblemente a un punto débil como la cabeza, y vas a causar muchísimo daño. En PlayStation sería, lanzamos arma arrojadiza, L1 y triángulo. En Xbox lanzamos arma arrojadiza, LB e Y. Y en PC lanzamos arma arrojadiza, la tecla Q y espacio. Ahora lo que vamos a ver es a cuánta distancia llegan las armas arrojadizas. Para ello, Diego el Gamer se ha puesto en un camino de aproximadamente unos 50 metros. Para ello nos vamos a ayudar de dar un salto para tener más ángulo para llegar a nuestro objetivo y también vamos a lanzar el crítico para tener 100% de puntería, aunque a veces no aplica al 100%, pero como habéis visto, he llegado a nuestro objetivo y podemos confirmar que las armas arrojadizas llegan a un rango de 50 metros. Lo que influye aquí es evidentemente la percepción que tengas, a mayor percepción, mayor probabilidad de impacto en BATS y también el alcance que tengan tus armas. A más alcance, mayor probabilidad de impacto en BATS. Aquí podréis ver, por ejemplo, un arreglador frente a un rifle de caza que tiene mucho más alcance, y este tiene mayor probabilidad de impacto en BATS. Para ello asegúrate de tener siempre modificaciones en tus armas que sean alineadas, que estas hacen que tus armas en BATS tengan mayor precisión. Y para terminar las pruebas vamos a ver cuál es el arma arrojadiza más rápida, porque es muy importante el alcance, pero también la rapidez. Estaréis viendo que el cuchillo arrojadizo es el primero más rápido, el segundo el fragmento de Set Squads, el tercero el cuchillo de carnicero y el último el Tomahawk. Aunque no hay muchísima diferencia, hay una milísima de diferencia. No obstante, a la hora de combatir es apenas inapreciable.
Y ahora vamos a probar los fragmentos de Seed Squads en un jugador y vais a poder ver que son realmente útiles, bajan muchísimo la vida y además les envenena. Por lo cual es un utensilio muy interesante para PvP. ¿Las púas del Seed Squad se stackean? Es decir, ¿el daño de veneno es acumulativo? Pues lamentablemente no. Ahí estaréis viendo a Diego utilizando la armadura del sindicato, que tiene defensas excepcionales ante el veneno, y estaréis viendo que el veneno no es acumulativo, solo se relojea el tiempo de envenenamiento. Y por supuesto nos mete el daño balístico base. Pero mi joven Ranger, te preguntarás, ¿por qué esto es útil dar? Bien, sobre todo si eres un jugador nuevo esto te va a venir muy bien para matar enemigos muy rápidamente de tan solo un hit, ya que de esta manera te vas a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza y vas a ahorrar muchísima munición. Además, si eres un jugador veterano también te puede venir muy bien, sobre todo en operaciones diarias con la mutación tenaz, para matar completamente a los enemigos con un arma arrojadiza, o en su lugar bajarles la salud con cualquier otra arma y rematarlos con nuestra arma arrojadiza. Aparte de ser muy útil, es muy divertido. Esto también es aplicable en los eventos mutados. En algunos es más útil que en otros, pero por ejemplo en línea divisoria sale una bestia calcinada que si no sale tenaz es un verdadero quebradero de cabeza. Por lo cual yo lo que te recomendaría, al ser este enemigo un enemigo volador, es bajarle la vida con un arma y después lanzarle un arma arrojadiza para rematarla. De esta manera vas a hacerlo muchísimo más fácil y no va a hacer falta de que baje al suelo. Ahora viene lo realmente interesante, porque con unas armas haremos más daño que con otras utilizando nuestras armas arrojadizas. Utilizaremos en primer lugar un arrelador normal para lanzarlas y luego un arrelador legendario ante armadura. Con este veréis que voy a aplicar mucho más daño. Vais a poder ver las cartas que llevo equipadas. En cuanto a daño no llevo ninguna, lo único que utilizo es fuego concentrado para señalizar las extremidades de los enemigos y vigilancia para que podáis ver que estoy matando a los mismos enemigos y de exactamente el mismo nivel. Y además las modificaciones de mis armas son exactamente igual. En primer lugar estaréis viendo el arrelador normal que aplica 74 puntos de daño por cada cuchillo arrojadizo que estoy lanzando, y luego he cambiado al arrelador ante armadura y vais a poder ver que estoy aplicando, en vez de 74 puntos de daño por cada cuchillo, 95 puntos de daño. Con esto quiero llegar que el arma legendaria que tengas equipada va a influir en el daño que van a hacer tus armas arrojadizas. Eso sí, no todas las PER, principalmente la primera estrella, es decir, la primera PER, y no todas ellas. Las que funcionan van a ser estas: antiarmadura, con la cual tus armas arrojadizas van a ignorar el 50% de la armadura de los enemigos, es la que más recomiendo. También verdugo, con la cual cuando la salud de los enemigos esté por el 40% vas a hacer un 50% más de daño, va muy bien con enemigos que tengan muchísima resistencia como los minibosses. En cuanto a un arma provocador también te la recomendaré bastante, sobre todo si eres un jugador novel, porque lo que hace esta PER es causar el doble de daño cuanta más salud tengan los enemigos, es decir, cuando esté a tope. Te va a venir muy bien para quitarte los enemigos básicos todavía más rápido. Eso sí, recuerda que en cuanto le hayas quitado un poquito de salud, esta PER ya se queda prácticamente inutilizada. También sería bastante interesante Furioso, conseguiréis hasta un 45% más de daño con impactos consecutivos. Acechante también aplica aquí, que lo que conseguimos es tener 100% de precisión a cambio del 50% de puntos de acción. No es realmente útil. Con Vampiro también funciona. Adictivo también aplican con las armas arrojadizas. 5 adiciones a 5 drogas aplicaríamos un 50% más de daño. Con cualquier PER que haga un 50% más de daño a un determinado enemigo, como por ejemplo supermutantes, calcinados, necrófagos, etcétera, etcétera, incluyendo esto al ningunador, que hace un 50% más de daño a críptidos. Eso sí, PER principales de daño, como por ejemplo ensangrentado y aristócrata, no aplicarían en nuestras armas arrojadizas, por alguna razón que desconozco. Pasaría exactamente lo mismo con doble tiro. Técnicamente, al equiparnos una de estas armas, nuestras armas arrojadizas se van a convertir en armas arrojadizas legendarias, porque adquieren la PER del arma que tengamos equipada a la hora de lanzarlas. Lo que tenéis que saber también es que ninguna PER de la segunda y tercera estrella aplican en nuestras armas arrojadizas. He estado probando con muchísimas de ellas y ninguna aplica. Lo que sí que podréis utilizar es, por ejemplo, un arma antiarmadura y también 15% de regeneración de críticos, y con esto lo que vais a conseguir es que vuestros críticos disparando con vuestra arma se regeneren más rápido y después lanzar el cuchillo arrojadizo para meterle el crítico. Recordar que las armas arrojadizas son armas y como armas que son, aumentan su daño con cualquier consumible general. Yo lo que más te recomendaría sería sobrecarga, con la que vas a conseguir un 15% más de daño crítico y 30% más de daño adicional. Además podrías utilizar la sopa roya, con la cual vas a conseguir 50% más de daño crítico
crítico, y si utilizas la mutación herbívoro y asociación de mutantes, aplicarías un 100% más de daño crítico. En cuanto a mutaciones de daño, podrías utilizar ración suprarrenal si eres ensangrentado para aplicar todavía más daño, y también ojos de lince, con la cual vas a hacer más daño crítico. Bien, ahora vamos a poner en funcionamiento todo esto. Veremos mis mutaciones, especial y efectos, y en cuanto a mis mutaciones lo que tenéis que tener en cuenta es que utilizo ojos de lince y reacción suprarrenal porque yo soy un jugador ensangrentado. Veréis ahora mismo mi especial, deberéis enfocaros sobre todo en percepción, agilidad y suerte como en cualquier otra build de bats. Si te lo preguntas, la fuerza no repercute en el daño de tus armas arrojadizas, y esto se debe a que son armas arrojadizas y no armas a melee. Recuérdalo, nada que tenga que ver con el melee va a implicar en el daño de nuestras armas arrojadizas. Bien, ahora vais a poder ver la build que voy a utilizar yo para utilizar las armas arrojadizas. Como ves, las cartas que estoy utilizando para aumentar el daño de las armas arrojadizas son cartas generales de daño. Es decir, que cualquier carta general de daño te va a funcionar para aumentar el daño de nuestras armas arrojadizas. Como te he dicho, habría que enfocarnos en percepción, pondríamos 15 puntos, agilidad otros 15 y suerte otros 15. En cuanto a percepción, recordar siempre para poder hacer el truco llevar la carta a fuego concentrado, si no, no podremos apuntar a las extremidades de los enemigos. Recordar que esto se puede utilizar con cualquier build, pero yo sobre todo te lo recomiendo utilizándola en builds de percepción, es decir, fusilero, comando, arquero, ballestero. Es donde mejor va a ir dado la percepción tan alta que vamos a tener. Recordar que podréis utilizar la carta mira fosforescente con vuestras armas arrojadizas. Cuando encontréis enemigos resplandecientes, equipárosla porque haréis un 60% más de daño a estos enemigos. Recordar también que en percepción encontraremos la carta granada va, que básicamente lo que hace es que en granadas y armas arrojadizas tengamos un puntero direccional, y también que nuestras armas arrojadizas y granadas lleguen un 50% más lejos apuntando de manera normal. Recuerda que esto no funciona con el BATS, por lo cual para el truco de apuntado mejorado con el BATS no va a hacer falta. Bien, en cuanto a resistencia, recordar que tenemos la carta aparición, que cuando nos reviva otro jugador vamos a tener un 50% más de daño. También es funcional con las armas arrojadizas. En cuanto a carisma, la única carta de daño que tenemos es ablandador. Haremos un 10% más de daño durante un tiempo, y esto es aplicable con las armas arrojadizas. En inteligencia encontraríamos rabia de los sabiondos, la cual nos da muchísimos beneficios, pero lo que más nos interesaría aquí sería que haríamos un 20% más de daño y tendríamos un 15% de regeneración de puntos de acción. En cuanto a inteligencia, recordar que tenemos experto en demoliciones, pero no aplica en armas arrojadizas porque, como os he comentado antes, la segunda per explosivo en este caso no aplica en las armas arrojadizas. En cuanto a agilidad, recordar enfocarlo siempre al sigilo porque las armas arrojadizas y el sigilo son completamente funcionales y casan muy bien, tienen muy buena sinergia, y recordar en este caso llevar siempre escapista y sigilo. En cuanto a daño sigiloso, podríamos llevar operativo encubierto, que aplica perfectamente con armas arrojadizas, ya que lo que hace esta carta es aplicar un 50% más de daño con ataques a distancia sigilosos. El Sandman tampoco funciona. En cuanto a adrenalina, va a funcionar completamente, conseguiréis un 60% más de daño durante unos segundos al matar a 6 enemigos consecutivos. Pero lamentablemente Pum Fu no va a funcionar, y esto tiene una sencilla razón: Pum Fu hace bajas consecutivas con el BATS. Para utilizar el truco necesitamos salirnos del BATS para volver a entrar, por lo cual se queda totalmente anulada, lamentablemente. En cuanto a suerte, podremos utilizar masacre para tener un 15% de daño extra, junto a críticos mejorados, con la cual vas a conseguir un 100% más de daño crítico con el BATS. También recomendaría muchísimo equiparse la carta psicópata, con la cual vas a tener un 15% de probabilidad de recuperar todos los puntos críticos al hacer una baja, y como prácticamente vamos a hacer un cuchillazo, una baja, vamos a estar constantemente recuperando puntos críticos para cargar el crítico y hacer muchísimo más daño. En cuanto a las cartas legendarias, podríamos utilizar seguimiento para que nuestros ataques sigilosos a distancia hagan un 40% más de daño, y luego tendríamos sacrificarse por el equipo, con el cual vas a hacer un 40% más de daño al estar en un equipo. Y ahora vamos a poner a prueba todo esto. Vamos a utilizar cuchillos arrojadizos con un arma provocador, de tal manera que vais a poder ver que de un solo hit vamos a quitar muchísima vida a estos enemigos al tener ellos la vida llena. Después de esto no van a ser efectivos en cuanto a super principal porque no va a aplicarse, no obstante podréis matarlos también con el truco. Vamos a cambiar a un arma antiarmadura con exactamente los mismos cuchillos y vais a poder ver que causo a nivel general más daño, y eso sin cargar el crítico y lanzárselo al enemigo. Eso sí, si cambiamos a un Tomahawk, vais a poder ver que el daño es todavía mejor, incluso los vamos a matar de tan solo un hit, a diferencia de los cuchillos arrojadizos que los matábamos de 2 cuchillos aproximadamente. Y como estáis viendo, cargando el crítico metemos daño en torno a 1200 a 1400, que no está nada mal para tratarse de un arma arrojadiza. Como veis, tiene muchísima distancia y prácticamente nunca falla. Además, si lleváis la build como yo, cada vez haréis más daño.
y tenéis que tener en cuenta que podréis recuperar armas arrojadizas de los cadáveres de los enemigos y también si se clavan en las paredes donde hayan sido lanzadas. Además, si lanzáis un arma arrojadiza y os ponéis detrás de una pared, es muy seguro que el Bats los apunte y atraviese la pared para atacarlo. Por supuesto, fijaros en este daño crítico que le he causado a este supermutante de nivel 100, que es una maldita locura. Le mando un saludo a Chacon 2KH, que fue el que me enseñó este truco en 2019. Y ahora vamos a probarlo en un Behemoth supermutante de nivel 100 con Tomahawk antiarmadura y vais a poder ver que le metemos muchísimo daño crítico, lo cual es muy increíble tratándose de nuevo de armas arrojadizas. Con tan solo 4 Tomahawk lo he matado. Vamos a probar exactamente lo mismo, pero utilizando sobrecarga y también sopa roya. Recuerda que yo utilizo la mutación herbívoro, por lo cual aplicaría un 100% más de daño. Lo voy a matar de 4 cuchillazos, pero como veis mi daño crítico ha subido bastante más. Esto es increíble. Pero si queremos rizar todavía más el rizo, vamos a hacer una última prueba. Me pregunté cuán efectiva era aquí un arma provocador. Tengo que decir que no fue demasiado buena, pero también dije, ¿y por qué no utilizo primero un provocador y luego cuando tenga menos de la mitad de la vida un verdugo? Pues es lo que vamos a hacer ahora mismo. Como estaréis viendo, con provocador apenas le quito daño por alguna razón, por lo cual se me queda totalmente anulada esta per. Cuando hice esto cambió automáticamente al verdugo. Sabía que no iba a ser efectivo, pero cuando tenía menos de la mitad de la vida, le metí el crítico y le causé 2380 de daño, lo cual es muchísimo. Además no tenía ningún consumible puesto, por lo cual me sorprendió muchísimo. Si los hubiera tenido hubiera causado entre 2500 y 2600 de daño. Y esto es una maldita locura tratándose de un maldito Tomahawk. Creedme, son realmente útiles, muy divertidos y espero que los explotéis al máximo. Nada chicos, ya habríamos terminado con la guía sobre armas arrojadizas. Al probar las cartas me he dado cuenta que ninguna carta aplica el 100% de daño que nos indica, pero eso es tema para otro vídeo. Sería muy interesante que Bethesda metiera cartas únicas para las armas arrojadizas, como por ejemplo una que las lance en forma de abanico. Pero como os he dicho a lo largo de todo el vídeo, son realmente útiles y muy divertidas de utilizar. Pero ante cualquier cosa que yo no supiera, no dudes en ponerlo en comentarios, eso me ayuda muchísimo. Daros las gracias si habéis llegado hasta aquí, por supuesto muchísimas gracias a The Old Gamer por haberme ayudado con este vídeo. Muchas gracias bro, me alegra que te haya podido ayudar. Y de hecho déjame felicitarte por este video. Jamás pensé que las armas arrojadizas tuvieran tanto potencial y que también se pudieran utilizar en Bats. Genuinamente me sorprendiste con este descubrimiento. De verdad eso sí significa mucho para mí. Saber que a la comunidad realmente le interesa descubrir cosas nuevas, probar y experimentar, y que tú también te dediques a hacer esto como yo, realmente me enorgullece mucho. No, Diego, muchísimas gracias a ti por haberme ayudado en este vídeo. No olvidéis pasaros por su canal que tiene cosas muy interesantes. Recordad que os podréis unir al Discord oficial del canal, los Rangers de Connors. Asimismo, recordad que me podréis seguir en mis redes sociales en @darkconnorsyt para estar en contacto conmigo y saber cuándo vamos a subir un nuevo vídeo. Si tienes una recomendación o sugerencia sobre uno de los próximos vídeos que queréis que traigamos al canal, recordad que nos lo podréis dejar en el tablón de comentarios. Os recomendamos a todos suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos de Fallout 76 que subamos al canal. Si os gusta nuestro contenido, recordad que nos podréis apoyar de forma más activa, haciéndoos miembros del canal o con un super gracias. De esta manera perteneceréis a la Ranger Squad y contaréis con ventajas exclusivas. Le mando un saludo y un agradecimiento a todos los Rangers que apoyan al canal. Agradeceríamos muchísimo un like para apoyar nuestro contenido y así crecer poco a poco. Sin nada más que decir, muchas gracias, hasta la próxima y chao. Chao Rangers.